Oye, gracias Yesenia, gracias, eh, gracias por la invitación de nuevo al Magíster. Salió muy rápido esta segunda versión, lo cual habla muy bien del Magíster. Yo estoy súper contento de poder participar. Como decía Yesenia, ya son años que estamos dedicándonos y me dedico al tema de TEA desde lo clínico y también mi tesis doctoral en relación a autismo y neurobiología. Eh, pero nada, pues llevamos años formándonos, formando y contentos de poder ser un aporte, un granito de arena dentro de lo que se pueda. Así que voy a abrirle, voy a compartir pantalla para poder, vamos primero, voy a abrir la presentación en grande para que se vea bien grande. Y los tengo en dos pantallas, así que los puedo seguir viendo. Y vamos a compartir pantalla. Dame un segundito. Ya. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? ¿Daniela? Sí. Sí. Sí, Ya. se ven doble por lo menos. Se ve la primera y la segunda. Ah, no, entonces no se ve bien. No se ve bien, no. Ya. Gracias por decirme. Voy a compartir la otra pantalla. Hacemos la misma dinámica, si hay preguntas te las voy a anotar, ¿ya? Hagamos algo, pues entonces yo los dejo abiertos a que hagan preguntas. Vamos a hablar principalmente, ya igual Daniela yo me imagino que ha hecho un overview y de lo que es el autismo. Voy a tratar acá de presentarlo como una visión general orientada un poco lo que es evaluación, evaluación y cómo se junta la evaluación con el bienestar y salud mental. Vamos a tratar de abordar distintas terminologías, que quizás pase algunas superficialmente, porque igual es bien, son hartos conceptos que van a tratar de ser tocados durante 1 hora y media, durante este rato, así que voy a dejar como un resumen de terminología en la última diapositiva, porque así ustedes la pueden revisar. Me imagino que se subirá el PDF a la plataforma y ahí podrán revisar la última diapositiva, porque así van a poder hacer un check si es que tienen claridad y se sienten a gusto y cómodo con cada terminología, y si no, pueden hacer las preguntas ahí en el foro. Yo voy a tratar de estar atento, me meteré dos veces, trataré de contestar por si queda alguna duda. Como les decía, si quieren hacen preguntas y ahí Daniela me dirá, o Yesenia me dirá, me hará un pare cuando se junten alguna, o si es que es importante parar y lo vemos entre medio. Oye, Daniela o Yesenia, ¿vamos a hacer una pausa entre medio o nos tiramos de largo hasta las 8:30, 9? Yo creo que tirémonos de largo Ya. porque, por ejemplo, la primera sección la semana pasada estuvimos hasta las 9:40, se nos hizo larguísimo. Ya. Entonces, yo creo que para no evitar como, démosle nomás. Porque Ya. en teoría, Eso vamos a hacer. recordar que esta clase está contemplada en un bloque de 1 hora y siempre no hemos ido alargando. No, lo trataré de hacer en 1 hora y para eso vamos a ir avanzando. Cualquier cosa me dicen. Nos fuimos entonces. Yo creo que esto ya lo dije. Y esta presentación, como les comenté, es un poco de evaluación individual, de evaluación integral, hacer un overview y hablar de distintas terminologías y asociarlo con salud mental. Por eso puse semiología y salud mental, que fue como el título que me pidió Daniela y Yesenia. Y un poco para entrar de lleno, tener claridad que cuando hablamos de semiología, hablamos como de los signos y los síntomas que utilizamos desde el punto de vista médico
para poder describir una enfermedad. Yo pongo en rojo y en asterisco enfermedad porque dentro de esta misma presentación vamos a abordar la terminología de trastorno, de por qué decimos trastorno, condición o espectro, y por qué no necesariamente enfermedad, y cómo el autismo en primera persona también ha tratado de dejarnos claro eso. Entonces, con esta descripción sintomatológica es lo que utilizamos como herramienta para finalmente realizar un diagnóstico, y el diagnóstico, la gracia que tiene es que finalmente nos va a dar una guía para la terapéutica y también nos va a hablar de pronóstico. En ese sentido, va a ser bueno, y espero dejarlo claro en esta presentación, que cuando hablamos de diagnóstico no hablamos de la etiqueta diagnóstica TEA o EA o SEA o autismo, sino que hablamos de tratar de hacer una evaluación integral, y que lo van a estar viendo sobre todo durante la primera parte del magíster, de tratar de hacer una evaluación integral que nos ayude a identificar la fortaleza y debilidades de cada individuo para poder hacer un programa terapéutico individualizado y las modificaciones ambientales necesarias, ¿ya? Por eso están en asterisco y en rojo, porque no, en general es muy raro que hablemos de enfermedad cuando hablemos de TEA, o que hablemos de enfermo, ¿ya? Y lo vamos a dejar claro. Así, para tener un poquito de claro, quizás lo vieron con Daniela, yo igual lo tengo que pasar rápidamente sobre un poquito la visión histórica, la descripción semiológica, o sea, las características de los síntomas nucleares. Lo vamos a revisar como someramente, pero para tener claro en qué marco contextual estamos insertos. Y algo súper importante es que esta semiología, esta descripción sintomatológica o la expresión fenotípica conductual, quiere decir la expresión de cómo nosotros vemos, cómo vemos el diagnóstico desde fuera, va a tener que ver mucho con la historia de desarrollo, con la edad evolutiva en que se encuentra esta persona y en el ambiente donde está inmerso, ¿ya? Entonces muchas veces se nos pide hacer manejo conductual, o se nos da como motivo consulta desde la escuela o de distintos lugares de qué hacemos con cierta conducta que tiene esta persona. O se hace la definición de qué hago con este niño que tiene TEA o que tiene autismo. Y un poco lo que voy a transmitir es que no se puede hacer esa pregunta en cuanto hay que definir al individuo para poder ver qué se hace no solamente con el individuo, sino también con las modificaciones ambientales. Y para eso hay que tener claro algunas terminologías mínimas, y hay que tener claro algunos conceptos mínimos que hay que definir cuando hablemos de una persona que está dentro del espectro del autismo, ¿ya? Así tenemos, por ejemplo, cuando evaluamos una conducta, detrás de esa conducta no solamente está la conducta y hacer un manejo conductual, sino también es la punta del iceberg de lo que expresa, por ejemplo, esa persona en ese ambiente en particular, ¿sí? Así existe gran diversidad. Este es un mapa de un gráfico araña que se llama, que da cuenta hacia la derecha el círculo. Son las características más ASPI, de ahí vamos a hablar por qué sigo mencionando Asperger y no solamente autismo, porque ya no se dice Asperger, y vamos a ver por qué ya no se dice o si se dice Asperger. Y al lado izquierdo, lo que son características más neurotípicas, quiere decir que han tenido un desarrollo típico, un desarrollo esperado, versus un desarrollo autista o un desarrollo atípico. Ya son terminologías que vamos a ir incorporando. Entonces, por eso muchas veces desde el autismo, el espectro del autismo en primera persona, hablamos de neurotípico. Pero el autismo, el espectro del autismo es un continuo, pero no un continuo lineal, es un continuo que tampoco quizás es circular con distintas características, sino que es un continuo en distintos aspectos. Entonces, finalmente, todas las personas no van a calzar en una linealidad en que podemos definirla como, por ejemplo, con 3 características, como por ejemplo, leve, moderado, severo. Nosotros, por decir, no, es un autismo severo, no vamos a describir mucho a esa persona y no nos va a dar mucha utilidad clínica, en cuanto que no nos va a guiar mucho la terapéutica, ni tampoco el pronóstico, porque esa severidad probablemente tenga que ver con la presencia o no de comorbilidades. Comorbilidades son los diagnósticos paralelos que tiene el diagnóstico del espectro del autismo, que se da con mucha frecuencia tener comorbilidades
de las personas que están dentro del espectro, y también va a tener que ver con el ambiente y la historia evolutiva. Así lo severo en este momento con los apoyos puede ser que más adelante no sea severo. Entonces también hay que tener ojo. No vamos a definir a las personas dentro de leve, moderado, severo. Desde ahí no nos va a aportar mucho más que lo que nos puede aportar otras características. Y esto, por ejemplo, yo lo saqué de Aida Trazos, que es mujer autista, creo que se llama esto en Twitter, y Asper Chica, y ellas conversaban y dice, oye, mira, yo hice este test y soy súper autista. Y me dice, mira, sí, yo también. Y después dijo, no, miren, yo hice el test, porque fue como que Aida Trazos invitó a hacer el test para como compartir a ver qué aparecía. Y dijo, mira, yo soy neurotípica, NT, yo soy del otro lado. Y de ahí dijo Asper Chica, oye, sí, mi pololo o mi novio, son españolas ella, mi novio es como mi media naranja, como tú, hacemos el complemento perfecto, digamos. Pero también se ve que muchas personas no necesariamente caben en esta dicotomía de ser neurotípico o estar dentro del espectro, y así hablamos de la neurodiversidad. Y hay personas que, sobre todo los autistas en primera persona, dicen son neurodivergentes, en cuanto a que tienen características neurotípicas y características un poquito más ASPI, que este test es de Asperger, es de antes del DSM-5 y lo vamos a ver. Entonces, por eso estamos orientados al Asperger y vamos a hablar de qué hablamos cuando decimos Asperger o no, y cuando se dice ASPI es como Asperger con cariño. Entonces van apareciendo distintas terminologías que vamos a estar ocupando, que algunas se ocupan de manera más informal, otras se ocupan en ambiente más clínico, pero es bueno tenerlo claro. Así hay distintas condiciones del desarrollo. Cuando hablamos de condiciones del desarrollo, hablamos de diagnósticos clínicos que aparecen en la primera infancia, pero no es que aparecen, sino que acompañan a la persona. Uno de esos es el autismo, otro de esos pudiera ser el déficit atencional o las dificultades específicas del aprendizaje llamadas antes dislexia o discalculia, o la dispraxia, ¿ya? Que son dificultades en la coordinación motora, y algunos agregan ahí también los tics. Y me tocó conversar y hacer una charla para la agrupación chilena de la tartamudez, y estuvo muy buena porque ellos tienen esta mirada de que es una condición del desarrollo, lo cual hace tener una aproximación mucho más inclusiva en cuanto a que no es algo que se desprendan las personas, pero que sí aumentan ciertas circunstancias y condiciones y se le pueden dar las herramientas para poder ayudar a manejarla de mejor manera. Pero en el momento en que uno lo ve como una condición, nos hace pensar eh, en que no es como culpa del sujeto o achacarle que no lo haga, que respire y empezar a cargarle de carga estresógena, digamos, porque eso hace que empeoren. Bueno, pero bueno, vamos a hablar del espectro del autismo, y en general está definido, como ustedes saben, por dos grandes áreas sintomatológicas. Una que son las alteraciones en la comunicación, no necesariamente del lenguaje, el lenguaje queda fuera después del DSM-4, ahora desde el DSM-5 y el CIE-11, alteraciones en la comunicación pragmática, o sea, en la comunicación no verbal, y también alteraciones en la reciprocidad socioemocional. Quizás ahí le voy a hablar un poco más de cómo podemos ver la reciprocidad socioemocional, porque cuando uno escucha esa palabra puede ser que uno no lo asimile bien o le cueste asirla, por decirlo de alguna manera. Y eso llevar a dificultades sociales. Pero no solamente el área de la comunicación y la reciprocidad, sino también el área de los intereses restringidos que se llaman, que muchas veces en primera persona hablan de los intereses profundos, o sea que les interesa mucho un tema, se profundizan en ese tema, pero eso también a expensa de no utilizar ese tiempo en otras cosas, y puede significar que les produzca malestar para su autonomía, digamos. Y también acá está el área de las alteraciones sensoriales y de dificultad para la integración sensorial. Dificultades con los ruidos, no solamente con los ruidos fuertes, no solamente por la intensidad de este como mundo más intenso, sino también a veces por dificultades sensoriales idiosincráticas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente a ese sujeto le produce un malestar clínicamente significativo esa situación sensorial. Por ejemplo, un globo, por ejemplo, que canten cumpleaños feliz en inglés y no en español, un avión,
y a veces uno puede descubrir esas cosas en beneficio de ellos como para poder prevenir. Es así que no solamente son molestias, sino también la exploración del mundo se hace de una manera sensorial diferente al neurotípico, y en ese sentido tiene una predilección mucho mayor por explorar el mundo desde el detalle visual, y van a ver los juguetes, y van a ver el detalle, van a girar la rueda, y en vez de jugar con el muñeco y hacer historia, quizás se van a dedicar a hacer mejor la escena, pero también desde el detalle sensorial oral o auditivo, y se van a estimular auditivamente, van a explorar, van a hacer sonar las cosas, o van a ser buenos para chupetear, ¿ya? Entonces están explorando el mundo desde el detalle. Esas son como las características generales que van a estar asociadas a distintas comorbilidades, tanto del desarrollo, que fueron las que mencionamos recientemente, que hay con mayor probabilidad diagnósticos de otras condiciones del desarrollo, pero también otras comorbilidades de salud mental, como depresión, ansiedad, TOC y otros, como también comorbilidades pediátricas o médicas, sobre todo gastrointestinales, y de alergia muchas veces, pero principalmente gastrointestinales se ve. Asociado también con alteraciones con el tema alimentario, ya sea por lo sensorial, ya sea por el interés restringido que pueden tener, o por temas conductuales, y muchas veces también ciertos desafíos importantes, que para la familia es muy importante, en relación al sueño, ¿ya? Entonces el tema de desarrollo condición tiene que ver con esto, que son sintomatologías que se ven desde la primera infancia, que acompañan al sujeto y lo acompañan a través del desarrollo con una expresión diferente dependiendo de la edad. A eso se refiere con condición, que es del desarrollo, que yo no me lo puedo sacar de mí mismo y no es una enfermedad en cuanto yo la pueda curar. Sí puedo entregar ciertas ¿Aló? herramientas. ¿Sí? Sí, dime. Hay quien Bien. está con el micrófono abierto. Silvia, para que yo no, eso. No tengo la administración yo para bloquearlo, para que todos Pero puedan... da igual, sigo, si ahí lo pagó ella misma. Entonces, no está esto de condición o desarrollo porque es desde primera infancia y uno no se lo puede quitar y no se va a tratar con antibióticos y no tampoco, paréntesis importante, tampoco existe el fármaco del autismo, digamos, ¿ya? Sí uno puede ayudar a desarrollar quizás algunas herramientas en algunas áreas que puedan estar más falentes, y por eso es muy importante la evaluación integral o potenciar la fortaleza, que pudiera tener que ver con esto, de la inteligencia en memoria, o ser más rutinario o más sistematizado. El origen multicausal es importante, y acá entran todas las preguntas de qué causa el autismo, de si existe el gen del autismo, y en términos generales, el 90 y tanto por ciento de las personas que están dentro del espectro o autismos que hayan, van a ser explicados por un origen multicausal, al igual que la diabetes, al igual que la hipertensión, incluso la estatura. Son múltiples genes los que juegan un rol, y además hay una modulación ambiental. En ese sentido, la modulación ambiental puede ser prenatal o postnatal. La prenatal hablamos de algunas noxa o algunas alteraciones, no alteraciones, sino noxa quiere decir, es que no sé si todos me entienden con noxa, pero noxa quiere decir con tóxicos o cosas ambientales que pueden generar un mayor riesgo para desarrollar, no necesariamente autismo, pero sí otras condiciones del desarrollo en general, dificultades cognitivas o autismo, pero que se van sumando estos distintos factores, no es que esto causó el autismo. Entonces se van sumando distintos factores de riesgo que se llaman. Y el ambiente, y esto es súper importante porque lo dejamos pasar, el ambiente perinatal, postnatal y de primera infancia es muy importante, y es por eso que existe la terapia en primera infancia. Porque lo que estamos haciendo es una modificación ambiental, y tenemos ese espacio ambiental para modificar ciertas cosas que si se hace tempranamente el pronóstico es mucho mejor. Aún así, con esta multicausalidad, y llamamos autismo a muchos fenotipos, a muchas características, y en ese sentido vamos a encontrar definiciones sobre el espectro del autismo, tantas como personas hay dentro del espectro. Existe una amplia variabilidad individual, y les voy a mostrar un poco de cómo la vamos a definir en su mínimo.
No, lo voy a decir al tiro, porque en su mínimo vamos a tener que decir, cuando hablemos de que un chico está dentro del espectro, o una mujer, o un adolescente, está dentro del espectro, lo primero es que tenemos que decir edad. Es Juanito que tiene tanto edad, que, bueno, que tiene diagnóstico del espectro, y va a haber que decir qué tipo de lenguaje tiene, y en ese sentido va a haber que hablar, ¿tiene o no tiene un trastorno del lenguaje que quedó afuera? Si tiene un lenguaje fluido, si habla con frases cortas, si ese lenguaje fluido probablemente igual va a tener quizás algunas alteraciones pragmáticas del lenguaje, frases cortas, o si es que habla solamente con algunas palabras, aproximación a palabra, o no hay aproximación, más allá del tema de la reciprocidad, que si es que lo dirige o no lo dirige, lo inicia o no lo inicia, si es que mantiene o no mantiene la comunicación, digamos. Eso es una cosa, el lenguaje, la edad, y el desarrollo cognitivo, el desarrollo general, digamos. Si es que es menor de 6 años, vamos a decir si es que ha tenido o no un retraso global en el desarrollo o un retraso en la marcha. Ahí es uno de los hitos más importantes del desarrollo que se acuerda a los papás, tiene que ver con la marcha sin apoyo, que es alrededor entre el año y 2 meses. Y también, si es que tiene mayor de 6 años y, por ejemplo, tiene lenguaje, hacer aproximaciones a la evaluación cognitiva. Tener ojo y claridad de que las evaluaciones cognitivas por lo general tienden a castigar mucho desde el lenguaje. Entonces, si un chico que tiene dificultad del lenguaje se hace un poco más difícil, y hay distintos instrumentos que nos ayudan a valorar el desarrollo sin ser tan supeditado al lenguaje. Y ahí tenemos el Leiter y otros instrumentos. Entonces, hay que tener claridad con esos dos aspectos, porque el hecho de que no tenga lenguaje no necesariamente quiere decir que tenga dificultades cognitivas. Entonces vamos a definir lo cognitivo de término global, el lenguaje, la edad, y ya por lo menos podemos hablar y de las necesidades que tienen estas dos grandes áreas, en lo social comunicativo y lo restringido. El tema es que con todo esto, la prevalencia del autismo ha aumentado exponencialmente. Cabe decir que una de las razones uno pudiera pensar que tiene que ver con el aumento de la laxitud en el diagnóstico, porque antes hablamos de un autismo con un diagnóstico mucho más estrecho, incorporábamos el lenguaje, los chicos tenían que tener falla en el lenguaje, y dejábamos el Asperger afuera, ¿ya? Que en el fondo se diferenciaban principalmente por el tema del desarrollo, digamos, sin retraso global en el desarrollo, sin retraso en la adquisición del lenguaje, aunque podía tener alteraciones en la pragmática del lenguaje. Pero también, porque eso sí ha hecho que aumente el diagnóstico, el tema de hablar del espectro, pero no explica todo. Por otra parte, también ha habido más concientización. Y es así que en 1990 por ahí hubieron películas de autismo, y ahí está Rainman, que fue como bien famosa, está Tom Cruise, y es un tema importante porque empezamos a masificar el tema de autismo y la gente empieza a reconocerlo más, y este chico raro o distinto, o que quizás no iba al colegio, empezamos a tener diagnóstico y el diagnóstico empezó a aumentar. Pero aún así no explica todo, digamos. Con esto de la apertura de las comorbilidades y la laxitud diagnóstica, lo que ocurrió también es que muchos chicos que estaban solo con diagnóstico de déficit intelectual lograron tener su diagnóstico de autismo más déficit intelectual. Hay que tener ojo que muchas veces en el déficit intelectual muchos de los síntomas de autismo pueden ser debido al déficit intelectual, entonces hay que diferenciar si la sintomatología es la comunicación o la reciprocidad social, o los intereses restringidos, o la conducta repetitiva, o lo sensorial, se explican por el déficit intelectual o no, y se logra armar el diagnóstico de autismo. Por eso es tan necesario hacer el diagnóstico en equipo, digamos. Entonces muchos de estos chicos solo con el diagnóstico de déficit intelectual pasaron a un diagnóstico de autismo más déficit intelectual, y otros con déficit intelectual solo, en verdad eran chicos que estaban dentro del espectro. Así que así también aumentó un poco la prevalencia del diagnóstico, otra razón más. Pero la verdad es que hay mucho de que no se sabe por qué subió el diagnóstico. No se explica solamente por los criterios diagnósticos, no se explica solamente por el aumento de la concientización, ni por eso el diagnostic accretion, que en el fondo está el solapamiento en los diagnósticos, sino también hay otros factores. Uno de ellos que se ha estudiado harto tiene que ver con la edad paterna. En la mujer, generalmente la menarquia, o sea, la menopausia, y posteriormente ya como que el
el ciclo de fertilidad femenino tiene un tope, el masculino es mayor, entonces se piensa que también tiene que ver con la postergación de la paternidad y se ha visto correlación entre la postergación de la paternidad mucho más allá con autismo. Esto no quiere decir que uno por ser viejo va a tener hijos con autismo, sino que estos han sido estudios poblacionales gigantes en que se logra una significancia estadística después de sumar a una población muy grande. O sea, desde el punto de vista clínico y de consejería genética no va a lugar decir que no puedes tener hijo por ser viejo. Es más bien desde investigación. Pero como les decía, hay un porcentaje elevado que no se ha descubierto y se ha invertido muchas lucas en estudiarlo. ¿Ya? Así, es importante tener claro que lo de autismo no nace con Leo Kanner y Hannah Asperger, sino que viene de antes la terminología, viene del griego, que significa encerrado uno mismo, y aparece en la literatura médica a principios de 1900 con el libro del grupo de la esquizofrenia precoz, demencia precoz, o el grupo de la esquizofrenia de Eugene Bleuler. Eugene Bleuler es un psiquiatra, creo que danés, ¿no? El que describió la esquizofrenia y dentro de los síntomas característicos de la esquizofrenia describió el autismo como este contacto lejano, distante y esta pérdida de la realidad. Ahora, la esquizofrenia y el autismo son muy diferentes, la evolución es muy diferente. En la esquizofrenia hay un quiebre vital que generalmente se puede dar en la adultez temprana o en la adolescencia, lo más temprano que se ve por lo general, y que chicos que están funcionando bien, están adecuados en el colegio o en el trabajo, tienen un quiebre y empiezan a distanciarse, y eso puede estar asociado o no a otros síntomas de alucinaciones o desorganización, digamos. En cambio, en el autismo vamos a ver chicos que vienen con esta condición del desarrollo desde temprana edad y que ha sido parte de él desde pequeño. Entonces, en el diagnóstico en el adulto es muy importante hacer la diferenciación desde el desarrollo. Ahora, en ese tiempo, y en tiempo atrás, antes de Leo Kanner, se pensaba que quizás estos chicos, y el mismo Leo Kanner quedaba con la duda, ¿serán estos chicos que van a hacer esquizofrenia después? ¿Estos chicos raros tendrán diagnóstico de esquizofrenia? Bueno, tenían el diagnóstico de autismo, estos síntomas también estaban descritos en la esquizofrenia, y no se tenía esa claridad porque se tuvo posteriormente, porque para tener esa claridad hay que hacer un estudio longitudinal de seguimiento, y son 20 años para esperar de que el niño sea niño y después ver cómo su evolución hacia la adultez media, digamos. Entonces pasó bastante tiempo para que se pudiera tener esa claridad. Pero tanto así que muchas veces se habló de esquizofrenia temprana, digamos, y se confundía la esquizofrenia del niño o temprana, sobre todo en la escuela francesa, con el autismo. Y todavía hace unos 5 años atrás, veía que todavía aparecían diagnósticos de esquizofrenia precoz, de esquizofrenia temprana, en vez de autismo. Y el tema con el diagnóstico de la esquizofrenia es que conlleva también el uso de fármacos que van a significar puro efecto adverso y ningún beneficio para estos chicos y adultos, ¿ya? Así que por eso es tan importante yo haberlo mencionado acá. Bueno, Leo Kanner y Hannah Asperger estuvieron en la misma época, describieron dos grupos de chicos similares pero distintos a la vez. Cabe destacar que tenían Jaime, Sí, dale. Espera, me voy a poner pausa, me voy a poner pausa. Prefiero interrumpirte ahora porque Pero no iba a parar. hicieron una pregunta que es una pregunta que siempre tienen, que siempre aparece y que sería bueno quizá aclararla al tiro, que plantean cuál es la diferencia en la esquizofrenia. Ah, lo estaba argumentando como una... O la persona que está haciendo la pregunta que la haga, es que lo entendí como que si había una diferencia, si es que existía la esquizofrenia infantil. Esa era lo pensé. Bueno, justo como... eso estaba comentando, digamos, es algo muy, muy raro, digamos, y se habla mucho de esquizofrenia infantil, sobre todo desde la literatura francesa psicodinámica, que ya se ¿Puedo hacer trata de una evitar. pregunta? Sí, dale, Ibai. Ya, Mariela. mira, sí, yo me llamo Mariela. Mira, lo que pasa es que yo he visto casos de esquizofrenia infantil, obviamente no aquí en Chile, pero que Cuéntame, son, ¿tú a perdón, qué te dedicas de profesión? yo soy profesora diferencial. ¿Ya?
Entonces, como te contaba, he visto casos y que se han presentado bastante severos, pero la pregunta mía va por lo siguiente. Yo Dale. tengo un caso de un niño que tiene 11 años, que él ha tenido problemas de sueño desde siempre. Él dice que escucha voces, que ha visto cosas. Lo que más me preocupa de esta situación es que tiene una obsesión por estar abrazando a la persona más cercana o a la mamá en general, y que constantemente la mamá le esté diciendo que lo quiere, que lo ama, y la pregunta es recurrente. Lo otro es que si no siente ese apego, ¿Cuál es la pregunta él de lo empieza anterior? con las manos, perdón. ¿Cuál era la pregunta del anterior? Porque siento que estáis haciendo ahora un segundo punto. No, yo estaba hablando solamente de la esquizofrenia al principio, que sí he visto casos y sé que se han presentado severamente, pero mi ¿Ya? pregunta va específicamente en la presentación de estas características del niño que yo estoy mencionando. ¿Y cuál es la pregunta? Es qué diagnóstico pudiese tener. Eso tú preguntas porque él tiene un diagnóstico de esquizofrenia precoz y tú piensas que el diagnóstico diferencial es de No, autismo, tiene un diagnóstico de Asperger. ¿ya? Entonces, pero Y las tu pregunta es, características, en la segunda clase que vamos a tener vamos a hablar de comorbilidad y diagnóstico diferencial, pero ahí podemos adelantar que en general los chicos que están dentro del espectro tienden a hacer cuadros psicóticos con mayor frecuencia, aún así es raro, y cuando están haciendo cuadros psicóticos hay que evaluar en el fondo qué estresor pudieran estar viviendo, porque muchas veces hacen cuadros psicóticos en relación a estresores con más facilidad que los chicos neurotípicos, ¿ya? Entonces, uno hay que explorar si es que hay estresores. Ahora habría que ver las características de cronicidad, y si es que está asociado a estresores o no, y si es que tiene solamente las alucinaciones, cuándo, cómo son las alucinaciones y cómo le está afectando en la vida. ¿Será pero secundario a un tema, dame un segundito, será secundario a un tema de ansiedad y angustia o vendrá desde un diagnóstico de que está desarrollando una esquizofrenia? Para eso hay que hacer la evaluación del diagnóstico diferencial y por lo general esos diagnósticos toman como unos 6 meses porque hay que ver la evolución y la respuesta a terapéutica. ya. Entonces quizá haya que verlo con detalle, digamos. Ya, sí, la situación era esa, que es más preocupante porque tiene que tener algo que él constantemente esté apretando, esté sintiéndolo así físico, muy fuerte si no está la presencia de la mamá. Y se pone muy nervioso si no, no ocurre Obvio. eso. Mm. Y Gracias. ¿Mm? sí, ya está, sí, es que quizá, y si es que también hay que evaluar ahí, si es que, y lo vamos a ver más adelante también, porque si es que está muy angustiado yendo al colegio y con ese nivel de angustia que, pensando, y estoy haciendo una hipótesis, un nivel de angustia que lo psicotiza, quizá haya que valorar la posibilidad de que mientras esté mejor no esté escolarizado o algo así, o no sé, o algo intermedio, digamos. Habría que ver No, bueno, en cómo, este momento tiene las clases a distancia, por eso. igual tiene salidas para que pueda desestresarse, pero la situación es constante. No puede estar con la luz apagada, son muchos factores. Sí, por eso habría que evaluar ahí y conversar quizás con el equipo terapéutico que lo está viendo, digamos, porque habría que ver distintos factores ahí. Ya, ok, Mm, gracias. ¿Ya? Eh, Entonces, bueno, Leo Kanner y Hannah Asperger compartían una auxiliar, entonces igual tenían cierta información entre ellos. Y así avanzamos con los criterios diagnósticos. Y teniendo claro que las primeras descripciones fueron desde 1940, pasaron 40 años para que se pudieran incorporar a las clasificaciones diagnósticas internacionales que se utilizan para los diagnósticos clínicos, digamos. Uno cuando habla de terminología y de diagnóstico lo hace a través de algunas convenciones. Y las convenciones no son más que eso y van cambiando en el tiempo de acuerdo a las nuevas investigaciones y a los nuevos paradigmas que se van armando. Así, las grandes convenciones en salud mental y en temas de desarrollo a nivel internacional tienen que ver con el DCM, que es de Estados Unidos, que es el Manual Diagnóstico y de Estadístico de Salud Mental de Estados Unidos, y el de la OMS, que es el CIE 10 antes y que ahora ya es el CIE 11. Que por lo general en clínica
y cuando hablamos también en educación y cuando conversamos entre nosotros, hablamos más bien desde el DSM, pero tienen similitudes importantes y en general no hay muchas diferencias. Desde el punto de vista administrativo, y bueno, yo sé que acá la mayoría son de Chile, creo que son todos de Chile, ¿no, Daniela? ¿Sí? Ya. Y acá en Chile, desde el punto de vista administrativo y también desde los apoyos administrativos escolares o del COMPIN, lo hacemos a través del CIE 11. Y así como pasamos desde el diagnóstico después del DSM-4, que hablamos del TGD, entonces los papás estaban complicados y algo que yo creo que yo creo que ya la mayoría debe tenerlo claro, pero bueno que siento que es bueno mencionarlo acá también. Porque decían, ¿qué tiene mi hijo? Porque tiene TGD, dijeron que estaba como un poco dentro del espectro del autismo, dicen que tiene autismo, pero un poco Asperger. ¿Y qué es eso? Porque al final pasan por todos esos diagnósticos, TGD, Asperger, autismo, espectro del autismo, y se sienten perdidos y piensan que no tienen ningún diagnóstico. Por eso es bueno tenerlo claro. Hace poco, hace alrededor de unos pocos años, ya han pasado como 3, 4 del DSM-5, no mucho. Antes de eso hablamos de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, un paraguas que agrupaba distintos diagnósticos, que estaba el trastorno autista, estaba el Asperger, trastorno de Asperger, que algunos decían síndrome de Asperger desde el DSM, trastorno del Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora, lo de desintegrativo infantil quedó fuera, y lo de Rett también quedó fuera porque tiene una evolución diferente, que iba hacia el deterioro y que tenía que ver con algunas características físicas y algunas causas bien determinadas. Entonces quedó fuera de toda la evolución del espectro del autismo. Así que quedamos con los chicos con diagnóstico de autismo, Asperger y TGD no especificado. Cuando hablamos de TGD no especificado era cuando era difícil de evaluar y muchas veces los clínicos un poco hablaban de TGD porque tampoco había mucho tiempo para hacer evaluaciones y caía en este gran paraguas, entonces se hablaba de TGD. Entonces los chicos fácilmente podían tener su diagnóstico TGD y eso iba a servir para distintos apoyos, por ejemplo, para las subvenciones de PIE u otros tipos de apoyo, digamos, ¿ya? Y llegar a un diagnóstico de autismo era difícil dar ese diagnóstico y muchas veces se suavizaba haciendo el diagnóstico de Asperger. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se eliminó el diagnóstico de trastorno de Asperger porque entre los distintos equipos de investigación no hubo acuerdo de qué hablábamos cuando hablamos de Asperger. Desde el punto de vista teórico, cuando hablamos de un síndrome o un trastorno de Asperger o ASPI para los amigos, hablamos de chicos que están dentro del espectro según el DSM-5, o sea, que están dentro del espectro del autismo y que ingresan al espectro del autismo en el DSM-5, pero en ese momento hablamos también de chicos que tenían un desarrollo motriz normal, que no había historia de retraso global en el desarrollo, y algunos decían que podía tener un CI normal alto y tener grandes habilidades, pero no necesariamente. Algunos podían incorporar adentro chicos con Asperger con un funcionamiento intelectual limítrofe también, digamos. El tema es que debiesen de tener un lenguaje fluido, pero el lenguaje fluido ¿qué era? Habían algunos chicos que tenían un lenguaje de frase entrecortados que también eran Asperger, y en el fondo los clínicos les costaba un poco dar el diagnóstico de autismo y quedaban ahí con la duda porque lo podían ser muy afectivo, que lo afectivo no correlaciona bien con el diagnóstico, y entre comillas se suavizaba el diagnóstico de Asperger. Entonces, finalmente existían como dos grandes grupos y estaban los Asperger que eran más funcionales y estaba el autismo que era menos funcional, entonces para un papá era mucho mejor tener un ASPI y al final nos desordenábamos un poco. Entonces ahora actualmente lo bueno de eso es que hablamos del espectro del autismo y tenemos claridad de que hay que definir a cada chico en su individualidad, digamos, ¿ya? Lo mismo ocurrió con el CIE-10 al CIE-11, también se habla del espectro del autismo. Lo que sí ocurre que hay un grupo que quedó ahora, que es nuevo, pero no tan nuevo, porque, vuelvo para atrás, porque están los chicos y chicas o adultos que pudieran tener un diagnóstico de un trastorno pragmático de la comunicación. O sea, que pudieran tener alteraciones en la comunicación no verbal, pero que además no tuvieran estas características de dificultad en la integración sensorial
o de conducta repetitiva, estereotipada, y quedarían fuera de este espectro del autismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha de la sintomatología, sobre todo sensorial, que se muestra y se expresa con mucho más frecuencia a la edad de los 5 o 6 años. Entonces uno ve un adolescente que piensa que tiene un trastorno pragmático de la comunicación y el diagnóstico tiene que hacerse en el desarrollo también, explorar el desarrollo de manera estandarizada, ojalá, y ver si es que no habían síntomas que dieran cuenta de un diagnóstico completo de autismo. Entonces esto está en discusión si es que quedan dentro o fuera del TEA. Actualmente por definición por DSM-5 están fuera, pero si es así hay que tener ojo porque hay que hacer una valorización del desarrollo, porque el diagnóstico de TEA es un diagnóstico del desarrollo y habría que ver que no cuente con los criterios diagnósticos cuando era más pequeño. ¿Duda al respecto? Yo creo que esta parte es como importante. ¿No? Estamos. Me voy a saltar. Ya hablé un poco de lo que hablamos cuando hablamos de Asperger, porque así algunas agrupaciones todavía se llaman agrupación de Asperger, algunos se autodefinen de Asperger, y bueno, está bien, uno no les va a quitar el diagnóstico, digamos, ¿ya? Pero también ellos y todos vamos a saber que estamos hablando de este espectro del autismo y que cuando hablamos de Asperger hablamos de personas que además tienen un lenguaje fluido y probablemente tienen menos dificultades cognitivas, lo cual probablemente le ayuda a pasar un poco más desapercibido. Y otra cosa importante en el DSM-5 es que se deja el lenguaje afuera, como les comenté, y hay que definirlo, ¿ya? Así vamos a hablar de chicos que no tienen palabra o que hacen ecolalia, otros que tienen palabras aisladas, otros que tienen frases aisladas y que ocupan de forma muy escueta, que si tú les preguntas te van a responder solamente en una frase y que va a ser muy difícil la comunicación verbal, y otros que tienen frase o lenguaje fluido, pero que les vaya a fallar la pragmática. Por ejemplo, la espera de turno, por ejemplo, interpretación literal de las cosas, no entender los chistes, distintas como dificultades en el uso del lenguaje, en el uso social del lenguaje. ¿Ya? Entonces tenemos que ver este espectro del lenguaje para definir a los chicos. Y una cosa que hay que tener claro es que aunque no se sea verbal, eso no significa que los chicos van a tener una discapacidad intelectual. Muchas veces el retraso de la adquisición del lenguaje no correlaciona bien con la capacidad intelectual o las habilidades cognitivas. Para que tengamos claridad de eso, sí, muchas veces cuando hay un retraso global en el desarrollo, o sea, que además de estar tardío en la adquisición del lenguaje, hay una marcha tardía, a veces sí eso se correlaciona un poquito más con dificultades en las habilidades para académicas, digamos, o cognitiva. Pero es bueno tenerlo claro, porque de repente uno se puede llevar sorpresa en chicos que no tienen lenguaje, uno hace apoyo de comunicación alternativa o aumentativa, y se lleva sorpresas del mundo y de la fortaleza cognitiva que puede haber debajo. Así en el CIE-11, como se los dije, están los trastornos del espectro del autismo, y ellos muy claramente, lúcidamente, nos ayudan a diferenciar el grupo por lo menos en 4 grupos, a través del lenguaje y el desarrollo intelectual. Así vamos a tener chicos con un lenguaje fluido y sin dificultades cognitivas, como otros chicos con dificultades cognitivas, con déficit intelectual, por ejemplo, después de los 6 años que se hace el diagnóstico, y con dificultad en el lenguaje. El pronóstico, las necesidades y los apoyos son diferentes, ¿cierto? En estos distintos grupos de pacientes. Ahora, y voy a hacer al tiro el paréntesis que viene después, aparte de estas 4 clasificaciones, lo otro que se agregaría con el DSM es que en vez de hablar de severidad, hablamos de los niveles de apoyo. Y así tenemos un nivel de apoyo grado 1 y un nivel de apoyo grado 3, y el 2 que está entre medio. El 1 significa que son chicos que nos requieren grande apoyo en el área de la comunicación, por ejemplo, o grado 1 en los intereses restringidos o en la inflexibilidad cognitiva, que no requiere mucho apoyo, no se altera mucho si le cambian la rutina, por ejemplo. Pero tenemos que definir el grado de apoyo de 1 a 3 en estas 2 áreas, en la comunicación y reciprocidad socioemocional, y en el tema de la inflexibilidad, el cambio de rutina o intereses restringidos. Que hay chicos que quizás se comunican mucho mejor, pero que queda la grande si es que les cambian la rutina, les cambian los horarios y están muy hiperfocalizados en algunas áreas.
pero puede ser que requiera un grado de apoyo tipo 3, por ejemplo, lo que ocurre en pandemia, que cuando perdemos la rutina con la pandemia y pierden el colegio, los chicos sin esa rutina se hiperfocalizan en algunas cosas, en la pantalla, en la plasticina, en los legos, y están todo el día y dices que no hay una rutina, y eso puede ser que signifique un grado de apoyo tipo 3, en cuanto a que tú si lo sacáis de la plasticina, va a quedar la grande y se enoja y se irrita, y ya no lo quiere ni sacar de ahí. Pero eso a veces tiene que ver con la rutina, con incorporar una rutina más variada, con actividades más variadas, y eso uno lo va logrando con el tiempo, entonces después quizás se flexibiliza y pasa de ese grado 3 de necesidad de apoyo en esa área a un grado 2, a un grado 1. Entonces eso es variable en el tiempo. Entonces tenemos estos 4 grandes grupos, más la necesidad de apoyo en esas 2 grandes áreas. Y así vamos realizando y vamos organizando el diagnóstico, que voy a llegar al final como ordenarlo completo. Hablamos de la reciprocidad socioemocional. No sé cuánto profundizar acá. Comunicación y lenguaje y las situaciones sociales. Algunas cosas en particular. La reciprocidad socioemocional, que quizás es como una de las cosas más difíciles de comprender o de observar, se puede observar tanto en niños como en adolescentes y se puede observar en distintas cosas. Por ejemplo, en el juego. Los chicos van a tender al juego más individual, van a hacer menos iniciaciones sociales para incorporar a otro en el juego, o menos iniciaciones sociales para mostrar lo que a mí me gusta, o menos iniciaciones sociales para pedir ayuda, pero también van a tener menos respuesta social, por ejemplo, van a responder menos al nombre, los van a llamar por su nombre y van a responder menos. Eso habla de la reciprocidad. Y en el juego, por ejemplo, van a estar jugando y tú vas a tratar de incorporarte en la conversación del juego y hacer un poco de historia, y va a quedar ahí. Y si es que te responde, va a aportar poco, digamos, y vas a sentir tú sosteniendo el juego, ¿ya? Por otra parte, en la comunicación no verbal, tú te vas a dar cuenta que cuando te va y te muestra, si es que lo hace, va a ocupar poco la mirada, va a tener menos uso de gestos comunicativos, apuntar, dame, chao, bien, no sé, va a tener más dificultades comunicativas no solamente en el lenguaje, y así que también les va a costar quizás un poquito más dar cuenta de su mundo interior a través de expresiones faciales. Quizás se le va a notar y te van a decir, no, si yo sé cuándo se ríe, cuándo está contento, cuándo está enojado, incluso cuando llora. Pero a veces, en la medida que van creciendo, se pueden ver esas expresiones faciales que son como un poquito más exageradas o más intensas o se ven menos naturales. Pero por otro lado, también se puede ver que les cuesta más mostrar su mundo interior a través de emociones más complejas, donde se incorpora un otro, donde tú incorporas al interlocutor. Por ejemplo, en la vergüenza, por ejemplo, en la culpa, o la venganza, o la cara de pillo, o la cara de, o lo siento, que son emociones más complejas, y dar cuenta del mundo, de su mundo interno a través de las expresiones faciales les va a costar un poquito más, ¿ya? Eso habla de la comunicación no verbal. En los más grandes se puede observar lo mismo, y ya los que tienen más habilidades cognitivas quizás van a desarrollar más habilidad de expresarse con gestos, pero se van a ver un poquito mecanizados, un poco ampulosos. Y la reciprocidad también en los más grandes que tienen lenguaje se puede ver en la conversación, en que van a tener una conversación, por ejemplo, de un solo tema y no van a dar cuenta del mundo interno del otro, que ya está aburrido y no quiere seguir hablando de lo mismo. Les va a costar eso, teoría de la mente, ponerse en el lugar del otro y hacer teoría de lo que es lo que está pensando el otro en relación a mí. Lo cual es diferente a empatía, que por ejemplo, que si tú le explicas que la otra persona lo está pasando mal por su conducta, van a ser capaces de modular o resolver. No es que quieran hacer daño a otro, pero muchas veces les cuesta darse cuenta de lo que está generando en un otro, ¿ya? Esa es la diferencia, en que, por ejemplo, les va a costar más respetar los espacios, los turnos, en que van a decir cosas sin filtro, sin pensar en lo que va a pensar el otro, y así van a ir en el ascensor y decir, oye mamá, que está idiota esta señora, o que está gorda, no sé, y van a hacer pasar vergüenza y no se van a dar cuenta por qué, no van a tener filtro, van a ser más transparentes en ese sentido. Eso, la comunicación, el lenguaje que aparte, y eso va a tener dificultades para la interacción social. El tema que uno va aprendiendo de manera, en el desarrollo típico, uno va aprendiendo cómo a interpretar el mundo social del otro, entre otras cosas, a través de las expresiones faciales, y uno se va volviendo experto en el tema, tanto que de chico uno tiene preferencias por el mundo social, explora las caras más,
y en el momento en que la explora, primero empieza a reconocer el enojo, la alegría, y después las otras emociones más complejas, al mismo tiempo que uno mismo la va reconociendo. Entonces los chicos dentro del espectro también les cuesta más reconocer sus propias emociones, ¿ya? Esto que hay acá es seguimiento ocular de eye tracking, y este es el típico barrido que cuando le pregunta, le dice, ¿qué emoción tiene la persona en la foto? Va y uno mira los ojos y mira la boca, y a uno le transmite una emoción, y uno dice, no, está contento, no, está enojado. Y todo eso uno lo aprende desde chico y va desarrollando la habilidad de reconocer en milisegundos. Tú en una conversación, en milisegundos, puedes saber si está contento, te está siguiendo, se aburrió, está pensando otra cosa, y tú vas modulando tu conducta por la información que te entrega el otro, y hay mucha información desde las caras, y uno la va adquiriendo de manera no necesariamente consciente, sino que lo va adquiriendo en tiempo real. Así uno interpreta el mundo social y el mundo emocional del otro, ¿ya? Ahora, los chicos dentro del espectro en general, por lo general hay menos preferencias por el estímulo social, hay otros estímulos que les llaman más la atención, igual eso es como una caricatura, igual van a estar mirando las caras, algunos más que otros o menos que otros, pero en términos generales hay menos preferencia por el estímulo social, hay menos aprendizaje del estímulo social, y cuando tienen más herramientas cognitivas y no hay un retraso global en el desarrollo, una discapacidad intelectual, pueden generar herramientas para pasar desapercibidos y van a poder ingresar al mundo interno del otro, pero a expensa de mucho más esfuerzo y de mucho más desgaste emocional, ¿ya? Entonces, así que se tienden a agotar antes de la interacción social y requieren más descanso, al igual que cuando hay más estímulo sensorial también, pero se agotan de la interacción social. Eso no quiere decir que necesariamente no quieran la interacción social, por eso muchas veces se acompaña de ansiedad social, y se generan cuadros de ansiedad social con el tiempo. Entonces los chicos dentro del espectro empiezan a mirar, ya se está riendo porque está mostrando los dientes, o arrugó un poco las cejas, y empiezan a hacer una interpretación mucho más consciente y más demorosa de las emociones o de la información de las caras. Entonces puede ser que no fallen en la interpretación de emociones cuando se le hacen pruebas con tiempo, o cuando están en una relación interpersonal con calma, pero cuando están en una relación interpersonal fallan en esto del milisegundo, del segundo, de la relación en tiempo real, sobre todo cuando hay más de una persona, digamos, y eso los puede agotar mucho. Además, se dedican, por esto que hablamos de que generalmente desde el punto de vista sensorial ven más el detalle, en vez de mirar los ojos y captar todo y sentir que la otra persona está triste o está alegre, empiezan a explorar el detalle de la cara. Entonces ahí se nos pueden perder un poquito. Bueno, el procesamiento sensorial del detalle va a significar problemas, por ejemplo, en la alimentación, en que separen los ollejos, separen la carne, y también en lo sensorial visual, si es que son muy restringidos con algunos colores, que seleccionen los colores. Estas van a tender a ordenar, no solamente por el tema de conducta repetitiva, estereotipada, que llamamos estereotipada. Cuando decimos estereotipada, es que se hace de la misma manera una y otra vez. Sino también por el tema sensorial. Esa línea está así, yo puse la foto así porque los chicos tienden a mirar así de reojo, a explorar lo sensorial visual también. El tema de los ruidos es un tema importante que hay que explorar en beneficio de los chicos para tener en consideración en el diagnóstico, igual que lo sensorial táctil. Acá es un chico que no sé, yo me imaginaba así como que está con dificultades para ponerse los calcetines, ¿cierto? Que andan más a pata pelada o puntillas, también puede ser desde lo sensorial. Pero tener claridad que mucho de la sensorial y los STIM, esto de los movimientos repetitivos, los manierismos son movimientos que no son estereotipados, pero que sí son raros, pueden ser reguladores de la conducta. Y así muchos chicos se pueden regular a través del salto y lo de saltarina o con las pelotas de regulación, al igual que lo que se hace con los chicos con déficit atencional. Bueno, los chicos dentro del espectro igual tienen alta comorbilidad con el déficit atencional. Así cuando está muy agotado van a bloquearse o pueden entrar en crisis. Y ahí hay que diferenciar muchas veces de por qué entró en crisis, porque muchas veces dicen, no sé qué pasó. Y ahí al conocer la individualidad de este chico, vamos a tener más probabilidades de saber lo que pasó para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Así muchas veces puede ocurrir, disculpen, voy a apagar la cámara para leer. Así puede ocurrir por distintas cosas, por sobrecarga social y de interacción, como les comenté,
por demandas cognitivas, porque como vamos a ver, hay un perfil cognitivo también asociado a TEA, que es muy parecido al déficit atencional. En 4 de 10 personas dentro del espectro lo tienen y se pueden desgastar mucho cognitivamente por sobrecarga sensorial, que es bueno conocer en su individualidad a los chicos, porque quizás así uno puede prevenir algunas cosas y así en algunos momentos, que se asocia también a lo que viene, que dice cambio inesperado en rutinas y planes, así algunos momentos los chicos pueden pasarlo mucho más mal en momentos que todos piensan que lo están pasando súper bien todo, y justo cuando lo están pasando súper bien todo, entra en crisis. Y así como en clases de arte o cuando no hay clase y están todos celebrando, van a aumentar la carga sensorial, va a aumentar la carga social y se va a cambiar la rutina. Entonces son en esos momentos que algunos chicos son mucho más sensibles y pueden tener crisis, digamos. Entonces, ojo, al conocer todas estas características nos va a ayudar a poder deducir y diagnosticar mejor porque se desarrolló una conducta, ¿ya? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, identificarla, vamos a tratar de darle un descanso, buscar quizás algún lugar donde él se sienta seguro, tranquilo. Por eso generalmente estos chicos tienden a pasar mucho, bueno, deambulando solo, pero también se van mucho a la biblioteca o lugares más tranquilos, con menos carga social y menos carga sensorial. La otra vez un chico me decía que se iba a ver unos pescados que estaban ahí en la biblioteca. Entonces tener ese espacio seguro para los chicos es muy importante. Lo sensorial, saber que quizás hay algunas clases o la situación de comida en el casino, por ejemplo, que si ya saben que ese chico anda mal, se puede hacer una aproximación sistemática, pero quizás por un tiempo va a ser bueno evitarlo y darle un poquito de facilidad en beneficio de todos. Algunos instrumentos que puedan tener como para calmarse, bueno, algunos instrumentos para disminuir lo sensorial auditivo, pero también algunos instrumentos que puedan tocar que si les gusta, y tenía un chico que iba con su cajita de Legos para todos lados porque sabía que cuando tenía más carga, él ordenando los Legos se sentía más tranquilo. Si se acuerdan de esta, ¿cómo se llama esta serie? Atípica, él cuando se sentía más intranquilo empezaba a recitar las especies de pingüino, entonces con esto repetitivo puede ser un poquito, los puede calmar y entrar a un lugar de menos carga, ¿ya? Porque si le sumamos carga académica, carga social, carga sensorial, puede ser muy intenso. Y nosotros vamos a ver la carga académica nomás y vamos a decir, no, si no es tanto, no ha cambiado. Pero quizás estamos en una situación de, no sé, del día de no sé qué, en que están todos leseando, y entonces va a ser bien difícil para esa persona, ¿ya? Entonces están los rituales, los comportamientos repetitivos, como lo mencioné, que también pueden ser como más tranquilizantes para ellos, y a veces pueden ocuparlo de juego, y acá está el diagnóstico diferencial muchas veces con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, porque los rituales del TEA no responden bien a fármaco, al contrario, lo pasan bien haciendo los rituales. No es que si es que no lo hacen, se angustien, no es que si es que lo tienen que hacer en el fondo por ansiedad, por angustia, sino que muchas veces parte de los juegos. Muchas conductas repetitivas, rituales, conductas repetitivas que pueden ser orales también en cuanto a repetirse y hablarse solo, de dar vuelta para acá, para allá, pueden aumentar con el estrés. Muchas conductas, movimientos estereotipados, manierismo, pueden aumentar con el estrés. También la inflexibilidad puede aumentar con el estrés. Si hay un cambio en este chico y se ha visto que estaba más difícil, con más conducta repetitiva, hay que ver qué puede ser lo que está causando estrés. Y a veces incluso puede ser que haya terminado el colegio y que esté en vacaciones. Y uno piensa que para él es súper bueno que estén todos en vacaciones, pero para él va a ser más difícil, por ejemplo. Entonces, por eso les digo que tener una mirada desde el espectro nos ayuda a abrir un poco los ojos y a entender que hay estresores que para los neurotípicos no lo son, para estos chicos sí. Y muchas veces el de anticipar los apoyos visuales y saber lo que viene después puede ser mucho más tranquilizador que hacer un chip libre y que hagan lo que ustedes quieran. Es decir, hagan lo que ustedes quieran puede ser súper demandante cognitivamente también. Y esto acompaña la vida, pero se expresa de distintas maneras dependiendo de los apoyos que tenga, dependiendo del ambiente y dependiendo de la edad. Estos fueron los niveles de apoyo, un poco para definirlos también, y este es el perfil cognitivo. Pregunta que veo que apareció el chat, que lo tengo cerrado. Ya. Cualquier cosa me dice Daniela.
Yo hice eso un poco para descansar, hago esta como muletilla. En general, no les quiero leer esta diapositiva porque además yo la veo y me canso. Pero lo que quiero tratar de transmitir con esta diapositiva es que además de las características que tienen que ver con la exploración del detalle, la forma en que perciben sensorialmente el mundo, la memoria de detalle, además la comorbilidad con déficit intelectual que se da con frecuencia, pero aún así muchos de ellos no tienen dificultades cognitivas, desde esa mirada, hay un perfil que ahora hacemos diagnóstico, por ejemplo, de déficit atencional. Con el DSM-4 no se permitía hacer diagnóstico de comorbilidad de déficit atencional, pero dejábamos fármacos para la concentración, hacíamos las modificaciones ambientales tal cual se hacía con el déficit atencional. Ahora hacemos diagnóstico comórbido y 3 de 10 chicos, incluso 4 de 10, pueden recibir un diagnóstico de un déficit atencional comórbido en esta población. O sea, aumenta mucho, como unas 3 veces la probabilidad de tener un déficit atencional en comparación a la población general. Y las características muchas veces es esta dificultad en la velocidad de procesamiento, impulsividad, dificultad en la regulación emocional, dificultad en la planificación, en la organización. Entonces, por eso les decía que el hecho de hacer una evaluación individualizada nos va a ayudar mucho a sacar el perfil completo, porque quizás en estos chicos pueden tener una memoria de detalle importante, tener buena capacidad cognitiva, pero si uno los deja sin enseñarle a cómo organizarse, por ejemplo, o sin apoyarlo en la organización, puede ser que el 90% del RAM se le van a tratar de organizarse y terminan cansados sin poder dar cuenta del contenido en clase, por ejemplo. ¿Ya? Entonces le alivia mucho tener la organización visual, tanto como lo hacemos en chicos con déficit atencional. Así, por ejemplo, acá tengo, les voy a leer un texto, porque me parece importante, que lo escribió Asper Revolution, que es una mujer autista, que hace concientización en primera persona, y ella puso: soy lenta y no solo lo digo yo, es algo que me vienen repitiendo desde que tengo memoria, y no como algo bueno o neutral, sino como un calificativo odioso del que debería avergonzarme y querer cambiar. Hay cosas que de repente no tienen que ver con que uno siente que dicen como que arreglen esto. Entonces, bueno, diferenciar qué cosas se puede apoyar, qué cosas son parte de la persona, qué cosas pedir, qué cosas no, cuánto exigir versus cuánto modificar de ambiente es bien importante. Y hay cosas que tienen que ver con la persona, y uno les puede enseñar estrategia y avanzar, pero hay que tener claridad. Ya, no iba a dar algunos ejemplos, pero acá les doy algunos ejemplos de estresores, como ya les he mencionado para atrás, que es bueno tener en consideración. Ya lo había mencionado antes, pero consideración, que voy a hacer énfasis en algunas cosas. Los chicos dentro del espectro puede ser que pasen solo en el recreo deambulando, pero no necesariamente eso quiere decir que quieran estar siempre solos, digamos. Hay mucho tema de ansiedad social en que se van aislando también debido a que falla mucho la relación social. Además les genera mucha ansiedad porque requiere mucha carga cognitiva para poder organizarse, pero también uno pudiera dar un espacio protegido en que puedan participar en un juego con reglas claras, simple, en que puedan participar con otros, digamos. Hay que tratar de aumentar la probabilidad de que puedan encontrar chicos con que se sientan a gusto. Muchas veces los ASPI hacen amigos ASPI, pero muchas veces no lo encuentran. Hay colegios que tienen tan poco ASPI que al final no logran encontrar un amigo similar y claro, se pueden llevar bien con otros en que como que lo adoptan y se llevan entre comillas bien, pero encontrar un par significativo es menos probable que con los neurotípicos. Entonces aumentar la probabilidad de que conozca, de que esté en un ambiente de relación social más seguro sería como importante. Otro estresor tiene que ver con... ¿Profe? Sí. Pamela. Hola, es que quería contar un poco la experiencia porque me hace mucho sentido lo que usted está contando ahora. Yo trabajo, lo que pasa es que yo trabajo en una escuela diferencial y tengo un chico de 17 años y tengo un chico que está en octavo, ¿ya? Y ambos son del espectro y son súper amigos. De hecho, se relacionan súper bien, comparten intereses en común, son youtubers, suben videos, y la verdad que es súper gratificante para ellos porque al estar en cursos distintos, igual mi escuela es chiquitita,
pero en los recreos se buscan, se contactan a través de WhatsApp, como digo, se comparten estos videos, se siguen, entonces la verdad que ellos se sienten súper cómodos y se aconsejan, de hecho, con los mismos videos que van subiendo, entonces Qué la verdad bueno, me hace harto sentido esto, y se qué bonita acompañan y se experiencia, sienten Pamela. gratos. Sí, Porque me voy a ayudar sí, a hacer un súper paréntesis buena. que es súper importante, porque nosotros le damos duro al tema de habilidades sociales y de ser súper capacitistas, como dicen los autistas en primera persona, pero también por otra parte me tocó compartir con mujeres adultas y decían, oye, es que cuando estamos juntas, como que las habilidades sociales florecen, digamos, es Mm. como que teníamos todo eso oculto. Entonces se conocen, se respetan sus espacios, se saben sus tiempos, su silencio, comparten gustos más similares, entonces por eso lo que decía de aumentar la probabilidad de que encuentren algunos pares significativos con que llevarse bien, porque hay menos chicos que están dentro del espectro, hay menos chicos que tienen rasgos TEA, la mayoría tienen otro interés, entonces se sienten ajenos. Pero en el momento en que encuentran esas personas significativas, es como que les cambia la cara y aparece todo lo social. Igual hay que desarrollar habilidades sociales y hay que enseñar algunas cosas, pero uno se da cuenta que cuando encuentran un par significativo, como que cambia la vida. Tienen derecho a tener amigos en ese sentido. Y nosotros tenemos que propiciar y aumentar la probabilidad de que sea así. ¿Ah? Así que qué bueno que lo mencionaste, Pamela. A eso me refería. Sí. Entonces también tienen más probabilidad de ser hostigados. Y el problema es que pueden entrar a hostigamiento severo porque no se van a dar cuenta de cuándo lo molestan, digamos. Y les va a costar mucho de entender el mundo social del otro, de la intención de los otros. Y acá un paréntesis también, ojo con la comprensión lectora para los que saben leer, porque muchas veces, si bien van a tener memoria del detalle y parecieran secos, van a tener dificultad en la interpretación de las emociones y la intención de los otros en la lectura. ¿Ya? Eso es un paréntesis aparte. Pero no van a saber diferenciar entre que se están riendo con ellos o de ellos, digamos, o de los pequeños detalles de cuando está partiendo el que lo molesta. Y empieza a aumentar, y si ellos ya lo reconocen, probablemente sea porque ya es muy explícito. Y eso va a ocurrir en momentos en que no están los adultos, en momentos más desestructurados, en el recreo, así que puede pasar desapercibido. Así que un chico lo menciona, es para tomarlo en cuenta y no hacerse loco, porque entre tanta carga laboral en los colegios, nos puede ser que nos hagamos los locos. ¿Ya? Otros estresores tienen que ver con la comunicación. Ahí hay una niña con comunicación alternativa, apoyo de tableros de comunicación. Puede ser un estresor, los temas sensoriales, como lo conversamos, y el tema de los cambios de rutina, que le cambiaron la profe, que cambiaron el horario, que no viene la clase, sino que viene un juego porque un día feriado, un día festivo. Pero también hay estresores en los adultos y en los jóvenes. El tema de la organización, la planificación, es un tema que hay que tener en consideración de ayudar en la autogestión. Nos dedicamos mucho a niños y a preescolares. Quizás la gran mayoría de acá se dedica a esa población, pero en la medida que van creciendo tenemos y una de las preocupaciones de los familiares, de los papás, es de qué va a pasar cuando no estén y hay que empezar a ayudar con la autogestión y bueno, y eso va a depender no del TEA, sino del perfil cognitivo también, de las habilidades que tengan, de las habilidades cognitivas. Entonces, bien individualizado, pero es un tema importante, digamos, que puede ser muy abrumador para ellos tomar decisiones, organizarse. Otro tema es el trabajo en equipo. Y en ese sentido, los trabajos en grupo, ya sea laborales o escolares, eh, no necesariamente tienen que pasar por distintos grupos, porque uno ve en algunos colegios que dicen, no, es que tiene que llevarse bien con todos, digamos, y tiene que aprender a relacionarse con todos. Ponerle eso, una carga a un chico, va a hacer que quizá empiece a hacer sintomatología, somatización y no quiera ir al colegio, digamos. Les cuesta mucho hacer relaciones significativas como para cambiarle los grupos, entonces sería ideal que pudiera mantener a uno de sus pares con que se siente más cómodo en los grupos para que pueda participar. Y si es que no lo tiene, bueno, ojo, porque igual es una situación grave, pero hay que tener claridad de que ojalá tengan un amigo o dos, un amigo es poco, si no tiene ninguno, igual no debiese ser así. Bueno, entonces quizás propiciar el que esté con uno o dos cercanos o quizás hacerlo de mayor guía porque quizás espontáneamente y él sin saber por qué se va a ir quedando solo en esos grupos. Así que van a requerir guía y observación.
y lo otro es lo laboral, ¿cierto? Y ahí, en la medida que se hace el diagnóstico en la adultez, por ejemplo, les puede servir, y les puede servir mucho para autoconocerse y tomar las decisiones adecuadas, de no andar dando bote en lugares donde no se van a sentir cómodos, digamos. Entonces les va a servir mucho para tomar decisiones adecuadas en cuanto a su vida. Así tenemos factores de conducta, factores emocionales individuales que hay que conocer para ver si es que se puede o no modificar el ambiente en beneficio de todos. Esto habla del camuflaje de los de alto y bajo funcionamiento, que tiene que ver con lo leve o lo severo, que a veces no es muy bien llevado por las personas dentro del espectro, en que van a decir, oye, si el hecho de que yo no parezca autista no necesariamente quiere decir que sea menos autista, y no necesariamente quiere decir que lo paso menos mal, digamos. Para mí es un esfuerzo tener que andar pensando cómo expresarme y cómo ser frente a otro, y requiere un gran esfuerzo. Y eso sobre todo en el perfil de mujeres, en que en general el perfil de mujeres pasa más desapercibido, porque por un tema social y un tema de género, digamos. Desde el punto de vista social, las personas dentro del espectro, bueno, uno espera que las mujeres quizás sean más tranquilas, que estén más, pueden estar más solas, escribiendo, dibujando, y puede pasar eso más desapercibido que vean a un chico así. Hay un tema de social, digamos, pero también hay un tema de género. Las mujeres van a querer, por lo general, quieren ser más parte, digamos, y se esfuerzan más por ser parte. Y el tema es que en el área chica, cuando quieren ser parte, fallan mucho. Y estoy hablando, claro, de mujeres con más habilidades cognitivas, sin tanta dificultad cognitiva, con lenguaje fluido, porque en general el diagnóstico es mucho más temprano cuando tanto mujeres u hombres tienen un retraso global en el desarrollo, y se hace una evaluación especializada desde temprana edad. Pero hay muchos que pasan desapercibidos, sobre todo mujeres, y tratan de ser parte, entran al grupo, pero fallan ahí en el área chica. Se ríen a destiempo, se cuestionan todo, tratan de entender los chistes, se ríen y se nota que a destiempo, entonces se ve falso, dicen las cosas literal, dicen las cosas que piensan sin filtro, no median lo que va a ocurrir por el otro, entonces finalmente van quedando solos y se lo van cuestionando. El diagnóstico en ese sentido es muy importante, porque ayuda un poco a conocerse y a ver hasta dónde voy a exigirme yo en relación a lo que me pide el ambiente, lo social, versus cuánto es necesario, y eso también se ve individualmente. Hay distintas agrupaciones de mujeres dentro del espectro. Yo estuve en una charla una vez con mujeres dentro del espectro en Chile, les mostré esta, que es de España, y nada, pues, en Chile también hay varias, digamos. Está la chica de Asperger, está la chica de Mujer TEA, hay varias en que uno se puede acercar, aprender de ellas mucho, y son un grupo de alta concientización que está creciendo. Así, desde el punto de vista comorbilidad, van a haber algunos diagnósticos que van a ser más frecuentes en relación al desarrollo, como dijimos, el tema del déficit atencional, el tema del aprendizaje, tics y otras condiciones como la dispraxia, es importante para la escritura, por ejemplo, o desde el punto de vista social, que sean más torpes en algunos juegos, también los va a significar un tema. El tema de la coordinación me refiero, pero también hay mayor desarrollo, como comentamos, de sintomatología ansiosa y depresiva. Y así como en el espectro del autismo, también hay más riesgo de suicidio. Y es un tema tabú, pero que está ahí presente y que se da, al igual que los neurotípicos, con mayor frecuencia después de la adolescencia, la adultez temprana, sobre todo en hombres. Las mujeres también están con más ideas, pero tienden a ser los hombres los que consuman más el suicidio. Y es más frecuente en el espectro del autismo. Pero no todo es negativo, también hay cosas positivas. Yo creo que ya he tratado de mencionar varias: la atención al detalle, la memoria del detalle, la memoria de datos. Si es que les gusta un tema, se van a volver secos para ese tema, van a ser transparentes, te van a decir lo que piensan, van a poder hacer buenas amistades. Si tienen una amistad, va a ser sincera. Van a ser metódicos en la aproximación. Entonces, a la medida que se van conociendo, uno puede aprovechar de orientar todas esas áreas positivas y fortalezas, y orientarlas a que sean más funcionales, porque a veces, claro, los intereses restringidos no son muy funcionales, y ahí uno tiene que ir buscando de que le puedan ayudar en el desarrollo de la vida. Y así que la calidad de vida de una persona con autismo depende más de la comprensión de la sociedad sobre su condición que del esfuerzo que haga para ser como los otros y de no parecer. Y ahí muchas veces
las personas en primera persona, o sea, los autistas en primera persona dicen que ¿por qué me tengo que contener si quiero mover las manos, el flapping o steaming, de autoestimularse, si con eso se relajan, digamos? Y en el fondo es que socialmente no está permitido y no debía molestar a nadie, pero muchas veces nos preocupamos porque decimos, ¡ay, qué le pasa! Es tan malo que haga eso porque se ve raro, digamos. Y claro, los papás van a estar preocupados porque no quieren que sean estigmatizados como raros, porque saben que quizás con eso van a tener menos oportunidad de hacer cosas. Pero ya cuando los adultos son grandes y están en esto de que empieza a aparecer el orgullo autista, dicen, bueno, si es cosa mía, si es que no tengo por qué inhibirme tanto, digamos. Así, el diagnóstico, vamos a tener distintas etapas. Está el screening o pesquisa, y los screens son evaluaciones breves, formales, estandarizadas, que tienen como objetivo la identificación temprana. Se puede hacer estandarizadamente y lo puede hacer cualquiera. Hay distintos materiales para distintas edades. Y ahí se puede hacer en educación, en primera infancia, aquellos que se dedican a desarrollo, en salud, y van a haber distintas características si es que se hace para toda la población o para alguna población de mayor riesgo. Y el diagnóstico tiene que ser interdisciplinario, medir debilidades, pero también fortaleza, y también evaluar el ambiente en relación a eso, digamos. Así, y voy a pasar 8:30. ¿Hasta qué hora tenemos? Oh, ¿no? Hasta las 9, pero incluía discusión, o sea, tenemos 15 minutos, ¿sí? Háganme así. Ya, gracias. Entonces, así vamos a evaluar el lenguaje, ¿cierto? Vamos a evaluar desarrollo, como dijimos. No voy a profundizar en esto, hay distintas escalas para evaluar desarrollo, y si tiene el lenguaje vamos a ocupar el WISC, después en grande el VICE, pero también vamos a ocupar otros instrumentos como el Batel, como el Leiter. Ahí está en la presentación, cómo fue el inicio. Muchos de los pacientes tienen un detenimiento del desarrollo del lenguaje y la comunicación al año. No es poco habitual, y por lo cual se correlaciona, la familia lo correlaciona temporalmente con la vacuna, entonces, pero no es poco habitual ver que haya un estancamiento. El retroceso es menos común, pero generalmente eso nos hace pensar en que hay que estudiar algunas otras causas que pudieran ser a través de un screening de neuroimagen, por ejemplo, que se hace menos, de electroencefalografía o de screening de enfermedades metabólicas, por ejemplo. Profe, Sí, una consulta, Álvaro. Álvaro, dale. ¿Cómo podemos diagnosticar o llevar la parte intelectual para sacar un perfil intelectual si es no verbal? ¿Hay alguna pauta específica para un test que se pueda Sí, usar? tú puedes explorar. Sí, sí, a veces, si tú tienes experiencia y hay gente que se dedica a TEA, pudiera ocupar el mismo, bueno, tú sabes que el tema de CI se define teóricamente por sobre los 6 años, digamos. Entonces, dependiendo de la edad, en la pauta que vamos a utilizar. Tú cuando haces esa pregunta, ¿estás pensando en preescolares o en escolares o en adultos? En preescolares. En preescolares, claro, tú no vayas a hacer un WISC o un BITE. De hecho, en preescolares las evaluaciones del desarrollo no están muy determinadas por el lenguaje. Las que se hacen generalmente son el Bailey, el Batel y el Leiter. El Leiter es muy bueno porque sirve para medir a cualquier edad sin estar tan dependiente del lenguaje. Hay poca gente que hace Leiter en Chile, eso sí. Generalmente la mayoría hace Bailey. Yo, Y además, yo como va a recordarle, cerrar, como pasar un poquito, y además hay distintos instrumentos de aproximación al CI en mayores de 6 que tiene que ver con inteligencia fluida, y que se pueden hacer algunos test que son de estos de ver la secuencia, y se puede hacer una aproximación hasta ahí. Dale, dale Dani. La Dani es eh, seca en el tema. me acuerdo que la primera clase, también plantearon la misma pregunta. Y el PEP-3 es uno de los test que se está usando en autismo para determinar CI en preescolares. Del PEP3. El PEP-3. Que Que no es es un test necesario tener antiguo. no es necesario tener una certificación ni nada, y que uno lo puede autoestudiar, digamos. ¿Sí o no, Dani? Sí, se está formando harto en Chile ya, también. Sí, pero es un test bien antiguo que no tiene estandarización acá, pero No, pero es lo de la para no estandarización verbal. es más para investigación, si el clínica igual nos da buena aproximación. Y el PEP3. Y ese para no verbales. Súper.
De hecho, lo voy a Gracias. agregar ahí para el futuro. Ya. Eh, ya. Bueno, como les decía, bueno, otro tema es la epilepsia. Se dan 3 a 10 chicos tienen epilepsia. Hay dos grandes pics en preescolar y después en escolares, o sea, en niñez temprana y en niños en etapa escolar. eh, hay que ver el tema de epilepsia. Y es bueno hacer screening genético metabólico dependiendo del fenotipo y que parece, bueno, y lo hablo en la otra clase, voy a profundizar esto, ¿ya? Y las comorbilidades de salud mental también vamos a profundizar. Y ahí hay que tener claridad con lo que hablamos de diagnóstico diferencial, que creo que lo he mencionado, comorbilidad, que es el diagnóstico paralelo, síntomas que se solapan, o sea, que se sobreponen, que muchas veces pueden ser de 2 diagnósticos, no necesariamente de uno, o algunos síntomas que están ocultando a otros, digamos, que lo podemos ver quizás con mayor claridad. Me pasé la diapositiva porque es parte de la próxima clase también. Calidad de vida, entonces, comprende factores tanto subjetivos como objetivos. Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su bienestar a nivel físico, psicológico, social. En los factores objetivos, por su parte, estarían el bienestar material, la salud y una relación. Disculpe que estoy con 2 pantallas. Una relación armoniosa con el ambiente físico y la comunidad. En ese sentido, un poco en relación a la calidad de vida, hay distintas maneras de valorarla. Hay una pauta de la OMS para determinar calidad de vida en neurotípicos, que es muy buena, que es el WHO Quality Life Brief, que el brief es el abreviado, lo pueden encontrar, ahí si quieren yo se los puedo compartir. Y está el módulo específico para autismo que se creó hace 2 años por la Universidad de Newcastle y que tuve como la oportunidad de participar en la adaptación al español y está subida en la página de Newcastle, de Desarrollo Newcastle, la adaptación al español en la que hice. Tenía que mencionarlo. Me llena de orgullo, me llena de orgullo. Pero está ahí, entonces sería bueno como utilizar muchas veces en evaluación pre y posterior a tratamiento, yo creo, porque una de las cosas es evaluar los cambios específicos, pero también el tema de calidad de vida. Bueno, ahora esa pauta está hecha para personas, está hecha más para perfil más ASPI, porque es de autorrespuesta, en mayores de 16. Entonces hay distintos perfiles. A mí me tinca que la mayoría de acá se va a dedicar o se dedica a preescolar, pero es un tema también. ¿Sí o no, Dani? La mayoría, o muchos están iniciando quizás también, pero es bueno como ver el tema del espectro a través del desarrollo. Así en el diagnóstico... Yo el grupo no tengo como mayor certeza, pero trabajan en contexto educativo la mayoría, en contexto clínico, y en lo otro es en contexto clínico, de intervención clínica. Pero este grupo Intervención tengo la clínica impresión que preescolar. tiene más experiencia como de práctica clínica que la anterior. Era educativo. Sí. Bueno, por eso, pues tenemos que trabajar todos juntos, digamos. Entonces, lo primero es el diagnóstico descriptivo individualizado. Hay algunas pautas para hacer evaluación diagnóstica de los síntomas nucleares, en que los síntomas, la descripción estandarizada de los síntomas nucleares no solamente nos va a ayudar con el diagnóstico y la etiqueta de TEA, sino que nos va a ayudar también a dar un perfil sintomatológico para ver en qué partes podemos ayudar más o requiere más apoyo o menos apoyo. Y tenemos que definir el nivel de apoyo en estas dos grandes áreas, ¿ya? Además, se va a evaluar el desarrollo con el PEP3, el Bailey, o tener como claridad del funcionamiento en el desarrollo y la autonomía, y eso dependiendo de la edad, es con el instrumento que se vaya a utilizar o la forma en que se vaya a utilizar o qué miembro del equipo lo vaya a realizar. Se va a hacer evaluación del lenguaje. Bueno, vamos a saber el inicio y la evolución, si es que hay que evaluar otro diagnóstico, y ahí vamos a hablar en la próxima clase de autismo sindrómico, de trastorno genético y de otras cosas. Vamos a ver si es que hay comorbilidad médico-pediátrica, gastrointestinal, alergia, igual es bueno consignarlo, y si es que hay alguna otra comorbilidad médico-psiquiátrica. En ese sentido, muy importante que frente a los cambios de conductas, de mayor retraimiento,
de mayor inestabilidad anímica, es de sospechar de que esté cursando con algún cuadro debido a un estresor o algún cuadro del ánimo, o sospechar más allá que solamente pensar que es como una crisis, y ahora como vimos en esta clase quiero pensar que también nos va a ayudar a ver el ambiente en relación a ese individuo en particular, que qué puede ser lo que pudo haber ocurrido con este quiebre que tuvo, digamos. Y en ese sentido, bueno, es lo que mencioné recién, vamos a poder ver el ambiente, su fortaleza, su familia, el ambiente académico, en qué situación está, fue la diferencial, fue la regular con integración, hay posibilidad de incorporación al mundo laboral, en qué área, y así hemos tenido adultos que, por ejemplo, buscan su espacio cuando son, porque muchas veces pueden tener una muy buena formación y pueden fallar en habilidades blandas en la adquisición de trabajo en la adultez. Y hay otros que quizás requieren un trabajo mucho más protegido, que pueda ser un poco más rutinario, pero que siempre, yo creo, que el entregar a la sociedad, independiente de tu habilidad o no, siempre va a ser positivo como para el alma, para el corazón, para el desarrollo integral, digamos. Hay distintos tipos de ambiente, hablamos de acoso escolar, hay distintos tipos de desafíos dependiendo de la edad y el ambiente. Ahí podemos hacer distintas intervenciones, no sé si vale el caso comentarlas ahora. Y esto es un poco lo que dije también en adulto. Así, porque ni todo es conducta, ni todo es sensorial. Me gusta esta diapositiva, me dice, ni todo merece medicación, ¿cierto? Por eso es la idea de hacer como la evaluación como integral, estandarizada, ojalá, las distintas áreas, con un nivel de especialización, cada uno tiene su espacio en el equipo, tratar de hacerlo coordinado. El equipo no necesariamente tiene que estar físicamente en el mismo lugar. Hay distintas maneras de conversar, tener un lenguaje común y así conocer al individuo para todo lo que hemos conversado. Acá términos que hemos revisado en la clase, quizás se me habrá escapado alguno, pero bueno que lo revisen para saber si es que estamos con el piso como para seguir para adelante. Yo creo que siempre lo reviso al final y me doy cuenta que por lo menos lo mencioné, que lo haya explicado no lo sé, pero lo mencionamos, está ahí. Digamos, y si necesitan cualquier cosa, y hacen sus preguntas. Así que quedamos con espacio para un par de preguntas, ¿no, Dani? Sí, sí, está abierto. Yo creo que esta es una clase que profundiza y en eso consiste la dinámica de cómo está planteado el magíster, que de a poco vamos profundizando. Quizás fuimos repitiendo muchos conceptos que los vimos la primera semana y así vamos, pero cada vez, cada aporte de quienes van a ir haciendo las clases va a ser ese, de ir complementando y también lo que ustedes van sabiendo. También, aparte de preguntas, también recibir comentarios y aprender de ustedes. Sí, en ese sentido, claro, son estas clases exponenciales que se hacen de noche, entonces uno va contra el tiempo tratando de entregar la mayor cantidad de contenido. Para eso está el foro también para las preguntas, y por eso también me apuré, porque la intervención de Pamela me encantó, también la de Marcela. Sí. Se me fue tu nombre, sí, bueno, Marcela. Bueno, eso, no Mariela. sé si hay alguna pregunta. ¿Mariela? Mariela, Sí. ahí estás. Sí, pues entonces son distintas situaciones con las que uno se encuentra, digamos, y eso. ¿Comentario? A ver, de mi parte, me ha hecho más cabida ahora todo lo relaciono con... Yo trabajo con niños de media Ya. y me hace más cabida porque han habido diagnóstico ahora, recién a los 15, 16 años. Entonces, todo esto que he relacionado, lo que has mostrado ahora, me señala que sí, claro, hay varias variables que, como decía anterior también la profesora en la clase, que cuando pequeño no era tan necesario algunas necesidades, pero ya cuando grandes lo imposibilitan. Entonces, los papás han abierto, yo creo que estaban cegados en algún momento, pero llega el momento de aceptar. Y se me aclaran muchas cosas con lo que hemos visto hoy día. Qué bueno. Y bueno, y eso es lo que pasa en el colegio, porque los que son más invisibilizados son aquellos que están tratando de incluirse o que se han tratado de adaptar, porque son aquellos que tienen más habilidades cognitivas, por lo cual están incorporados en los colegios, pero pasan por ser raros y tienen distintos tipos de fallas que, como dices tú,
se van haciendo cada vez más intensas en la medida que la carga social, por ejemplo, va aumentando, digamos. Y a veces las necesidades de apoyo son inesperadas también. Les quería compartir, acabo de hoy día, antes de la clase, estoy recibiendo una persona que yo atendí hace 5 años acá en Valdivia. Ahora tiene 32, un TEA de alto funcionamiento. Yo lo atendí en su momento hace 5 años porque presentó dificultades. Él es músico del conservatorio en la Universidad Austral, muy exitoso, pero presentó dificultades de relación interpersonal en su momento en esos 5 años. Y resultado, dejó la universidad en ese momento. Se estabilizó todo este tiempo y hoy día vuelve de una manera muy informal, pero me buscó de nuevo, pero porque necesita apoyo y netamente en búsqueda de pareja, de una situación emocional que él siente que necesita. Él sintió en su momento un apoyo y ahora él me dice que él piensa, y porque vio Atypical, él sentía que la terapeuta era quien lo podía guiar en ayudarlo a conseguir la pareja porque él piensa que le gusta a una persona y no sabe cómo hacerlo. Son situaciones a veces como los apoyos necesarios, uno ni yo creo que a veces no logra imaginar las dimensiones en donde pueden caer. Y él está hablando ahora de un tema de vinculación, de pareja, aspectos que quizás no tienen... uno no los logra a veces describir como en los libros o en lo teórico de una manera tan... me están planteando ese amor por dentro, también se lo recomendé hoy día. Pero comentarle eso, que a veces la necesidad de apoyo o el nivel funcional La es súper subjetivo sexualidad. también. Y la sexualidad en la medida que crecen también es un punto importante a considerar que lo tenemos como tabú, digamos. ¿Ah? Sí. La sexualidad es un punto súper importante que se expresa dependiendo del género también y de la edad. Y bueno, y es diferente en el desarrollo típico versus los chicos dentro del espectro y hay un tema que no lo abordamos. Por eso les comentaba que... Y pasan a ser desafíos enormes, enormes. Sí. Uno a veces piensa que ni uno tiene resuelto su vida en relación de pareja y te vienen a solicitar apoyo en esos términos, por ejemplo. Sí. Los desafíos son enormes para uno. Dale, Tere. Hola, muchas gracias. Con respecto a lo mismo, me llamó mucho la atención la parte de la calidad de vida. Para mí la calidad de vida, más allá de cualquier diagnóstico, sintomatología, en fin, es súper importante. Por eso pienso que, o sea, lo pedí de hecho por chat, si usted pudiera compartir su trabajo de Newcastle. Es como de la OMS, algo que participó usted, porque seguramente podríamos de esa manera saber a lo mejor cómo están los chiquillos. Bueno, yo trabajo con niños desde preescolar hasta adolescentes, hasta octavo básico, y me tocó una situación especial, por decirlo de alguna manera, de varios chicos que eran ASPI dentro del colegio. Yo trabajo para Proyecto de Integración Escolar, y por un tema administrativo no me dejaban tener terapia, soy fonoaudióloga, Yeah. no me dejaban terapiar a 2 chicos en una sola clase. O sea, yo los hacía así para que ellos se vincularan, para que ellos se conocieran y tuvieran ellos como un apoyo dentro de los momentos en los cuales uno no está presente, sobre todo por el tema del bullying. Hay muchos que su tema principal es el tema del bullying. Entonces, me llama la atención la poca o sea, no quiero decir poca educación, pero el poco conocimiento y el hecho de que nosotros también tengamos que sensibilizar a todos, hasta nuestra jefatura, nuestros jefes, como para poder tomar decisiones de intervención apropiadas para estos chiquillos. Si bien yo sé que, y usted también lo dijo, que claro, pero es que se tienen que vincular bien con todos, sí, pero uno, como creo yo neurotípica, uno también tiene su preferencia al relacionarse con alguien.
O sea, no sé, que te rías en común de un determinado tema, en fin, todos somos diferentes. Entonces me llama mucho la atención que en el fondo hayan esas dificultades a la hora de realmente tomar conciencia de la diversidad neurológica, Diversa. diversa. Eso, neurodiversidad, usted habló de eso hoy, Sí. neurodiversidad. Eso quería compartir esa experiencia con ustedes. Sí, porque ahora uno le dice a los papás lo que yo pienso, usted, quizá hay muchos que se dedican a educación, pero uno se da cuenta, porque las herramientas son difíciles de adquirir en inclusión, la formación, y ahí hay un estudio que hizo otro grupo que tiene que ver con esta sensación de los profes que se sienten a veces también un poco, no sé, sin defenso o sin herramientas, y eso igual genera harto estrés, digamos, y las buscan, pero desde el punto de vista institucional del colegio es muy diferente un colegio que tiene un discurso inclusivo versus aquel que no lo tiene, aunque no tenga herramientas, pero por lo menos que quiera ser inclusivo, porque hay colegios que derechamente dicen, bueno, es que si no puede adecuarse acá es porque el colegio no es para él, ¿cierto? Entonces uno va aprendiendo a conocer los perfiles de los colegios, y hay colegios que tienen un discurso más inclusivo y quizás ahí uno puede tener mejor cabida alguna sugerencia. Pero en relación a eso de la carga de los grupos que tienen que llevarse con todo, es como ayudarles a entender que de repente, por ejemplo, un alumno con un desarrollo típico que esté en primero básico, uno no le enseña materias de tercero básico porque el gap, la diferencia es muy alta, y cuando la diferencia es muy alta uno no aprende, uno se bloquea, digamos. Uno se bloquea y genera que uno esté así paralizado y finalmente va a caer en temas de angustia, y es un poco lo que les decía, acá es lo mismo, si tú vas cambiando todos los días de grupo, más que ayudarle, en el fondo es como que si tuviera miedo a los leones y lo tiráis a la jaula a los leones, digamos. Entonces eso paraliza y angustia y no ayuda a que desarrollen habilidades en esa línea. Entonces por eso uno tiene que ser como más protegido de eso, porque esa es su área donde quizás ese chico en particular, pues estamos haciendo una caricatura, tenga más dificultades, digamos. Bueno, eso. Ahí les mostraba un poco de de la OMS, de calidad de vida, está en inglés, pero bueno, está fácil. Cómo se separa en salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente. Esto está hecho para todos. En general es para de autocontestación, pero la mayoría de bienestar se hace para los cuidadores en autismo, en menores, y ya están apareciendo más herramientas para los adolescentes, los jóvenes y adultos, digamos. Tenemos una clase en el módulo 2 que es completa calidad de vida, que me toca a mí, y vemos esta pauta específicamente y vemos otras más en relación a calidad de vida y familia. Oye, qué bueno, Dani, porque de aquí con la Universidad de Newcastle al final se hizo este módulo que es la SQOL, ¿lo ubicáis? Que ¿Sí? tiene 2 años nomás. Sí, de hecho yo no sé de dónde adquirí, tengo la traducción y yo se las compartí, esa traducción. Es que yo se las mandé, yo creo que en la clase pasada, Ya. porque esta la hicimos el año pasado. Ya, Lo hicimos en mayo del 2018, se publicó, ahora está en la página de Newcastle, está subida. Y esta es la traducción, y quería una compartir. clase completa de calidad de vida, así que ahí vamos. Ya, si nos vamos a dormir, ya. No. Oye, pero, por ejemplo, una de las preguntas es que si es que estáis tú de acuerdo, es que va el caso de si estáis tú ok, o estáis tranquilo, o estáis contento con el hecho de tu diagnóstico de autismo, si te identifica, digamos, por ejemplo. O si es que puedes ser tú mismo, si puedes ser tú mismo en tu grupo de cercanos, si es que no tenéis que fingir quién eres tú. Son preguntas específicas, Patea, ya que son importantes. Eso quería compartir, ¿no? Súper. Oye, qué bueno. Creo que estamos, ¿no, Dani? Sí, yo no sé si hay más preguntas pues, del grupo que... Yo quiero hacer una acotación al tema histórico. Hay una autora rusa que fue la primera que habló de autismo, no sé su pronunciación adecuada, pero es la Eva, fue una rusa que fue la primera que habló de autismo. Fue Asperger el que tomó su estudio y los tradujo, y Asperger era un médico que trabajaba en la Alemania nazi. Sí. A partir de esos estudios empezamos a hablar de lo que es el Asperger y el autismo propiamente tal.
Ahora, en ese sentido, muchos autistas y familias de autistas, por eso también prefieren no referirse a Asperger por Sí. ser el hecho de ser un médico de la Alemania nazi, que no debería ser mencionado su nombre, digamos. Ahora, claro, pues es como difícil no mencionarlo a este punto, pero es bueno que lo haya remarcado porque igual es importante mencionarlo como por respeto, no sé si a las familias, pero siempre como que se mencionan en el ambiente de autismo en primera persona también. No recuerdo el nombre de esa médico rusa. Por si tú lo tienes, lo puedes compartir. Surja pues no, Surja Breva. Sí, fue la primera que habló de autismo de los cuadros y Asperger, copió todo su trabajo, lo copió, lo tradujo en el trabajo que hizo con los prisioneros judíos. ¿Te refieres posterior a la línea de esquizofrenia? Claro, fue alrededor del año 20. 20, ya. Sí. Que se ocupó Y es bien en esa interesante su población, trabajo. digamos. Claro. Lo vamos a agregar. Porque la línea de tiempo también da cuenta un poco de eso, de la como para hacer la salvedad también de esquizofrenia, que está ahí también, que hay todavía, pero ya no tanto como antes, resabio en relación a la esquizofrenia y autismo. Claro, es que ella está entre medio. Hola, también quisiera hacer una acotación. Bueno, primero dar las gracias por la clase, dan ganas de seguir siempre como mucho más interés para seguir estudiando. Y era otro tema más para las compañeras y compañeros hice el grupo de WhatsApp que me fueron mandando por correo, pero igual me llegaron hartos, así que no sé si están todos, porque creo que somos como 23, 24, y acá hay 33, así que les voy a dejar mi número por los que no están para que me agreguen y ahí yo los agrego al grupo. Súper, Eso, gracias. Gracias. Súper. Entonces, ninguna terminamos, pregunta más. Dani. Sí, un gusto verlos. Ya, muchas gracias a todos por estar hasta el final. En verdad, es un agrado que estén todos y espero haber ayudado un poquito. Nos vamos a ver la próxima semana y es lo que puedo aportar. Eso, gracias a todos los que hablaron también. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Cuídense, nos vemos. Chao. Chao, chicos, que estén bien. Nos Igual. vemos. Chao, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. ¿Se fueron?